Bueno, les estaba diciendo que hay que identificar entre los delitos sexuales lo que sería la violación y lo que es el estupro con relación a la edad de la víctima, ¿no? Ahora, a la pregunta que me decía su compañero, si una mujer seduce a un menor para tener relaciones, obviamente también constituiría en lo que sería una violación si es que entra dentro de las características establecidas en el artículo 308 o en lo que sería el estupro, el artículo 309. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una pregunta. Dígame. No estoy segura si he escuchado bien, pero cuando les dan sentencia de violación o de estupro de 3 años de cárcel, no entran presos, ¿eso es verdad? Bueno, se ha modificado el procedimiento penal, ¿ya? En el cual una persona que ha cometido primera vez un delito se puede beneficiar con algunos beneficios como es la suspensión condicional del proceso, la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial, que se da cuando una persona tiene una pena privativa de libertad menor a 3 años, aunque ahora se ha modificado a 4 años, entonces no entraría a la cárcel, pero sí es su primer delito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Doctor, una consultita. Sí. Un profesor, ya sea, digamos, hombre o mujer, que tiene relaciones sexuales con su alumno, ¿es violación, doctor? ¿Estupro, perdón? Nuevamente, el estupro es cuando es menor de edad, entre 14 y 18 años. Y si son mayores de edad, ya no es estupro. Si habría alguna intimidación o no estuviera de acuerdo con el acto sexual, sería violación. Pero doctor, si digamos la madre se entera y va a quejarse, digamos, ¿no ve? Y decir, a mi hija la ha violado el profesor. Obviamente, claro, entre ellos ha habido, digamos, consentimiento, ¿no? Pero la madre denuncia por violación, doctor, ¿cómo sería ese tema? ¿Qué edad tiene la víctima? Ponle 16 años. Sería estupro. Ahí no importa de que exista el consentimiento de la víctima. Nuevamente se los voy a leer al artículo 309 que dice estupro. Dice, quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. ¿Ya? Si la figura fuera menor de lo que usted está especificando, doctor, ¿sería violación? Sí. Ahí lo que tiene que primar es el consentimiento. Porque no nos olvidemos que es mediante actos de seducción. O sea, la han enamorado a la niña y ésta ha consentido el acto sexual. Ahora, en una mayor de 18 Doctor, años. disculpe, Sí, una consulta. ¿La sentencia por violación de cuántos años es? de violación, dependiendo.
Según el Código Penal, el artículo 308 nos hablaba de 5 a 15 años, pero la modificación por la ley integral para garantizar a las mujeres de una vida libre de violencia, le da una pena privativa de 15 a 20 años. Pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, es de 15 a 20 años también. Doctor, disculpe, igual nos ha leído que en el estupro la sentencia es de 3 a 4 años, creo. ¿El estupro? Sí. A ver, denme un segundito. El estupro es de 2 a 6 años. O sea, la pena privativa de libertad es menor en el estupro. Licenciado, pero ha sido modificado y dice que es de 3 a 6 años el estupro, perdón, en el A artículo ver. 309. Exactamente, de 3 a 6 años sería la modificación del Código Penal conforme a la Ley 054 de protección del niño, niña y adolescente, publicado el 10 de noviembre del 2010. Esa sería la modificación que cambia la penalidad de 2 a 6 a 3 a 6. ¿Ya? Doctor, pero yo me pongo a pensar, efectivamente el estupro es la seducción que hace supuestamente una persona a un menor de edad. Pero la violación también se podría decir lo mismo. O sea, a lo que voy es, si yo quiero defender a alguien como abogado que ha cometido una violación, podría también argumentar que ha sido estupro, si es conocido o algo. Y así puedo hacer que mi defendido le bajen la sentencia, ¿verdad? Ya, claro. Ahí pensando Para eso como es lo que abogado no del nos... diablo, claro que sí, va a buscar Exacto. salida. Pero, a ver, Exacto. no nos Pero la olvidemos. medicina legal es lo que tendría que sacar la diferenciación de lo que ha sido un acceso carnal a la fuerza o no a la fuerza, creo. Exactamente. Por ejemplo, a ver, en el examen médico forense se va a poder determinar ciertas lesiones en las áreas genitales, las cuales van a poder determinar si ha habido un consentimiento o no. Ahora, lógicamente también es importante la entrevista que se realice a la víctima con la ayuda de, si es menor de edad, con un apoyo psicológico. Y en el caso de una persona mayor, obviamente, esa podrá prestar una declaración informativa, la cual señale, ¿no?, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y quién es el autor o autores del hecho. Ahora, si por ejemplo usted trata de señalar de que ha habido consentimiento o ha sido estupro, hay que ver, digamos, y analizar, ¿no? Porque hay ciertos peritajes psicológicos los cuales pueden determinar fehacientemente si una persona está mintiendo o no, si ha habido violación o no, sin, digamos, dejar a un lado lo que va a ser el examen médico forense, que va a determinar si ha habido acceso carnal o no, es decir, la penetración o la introducción de un objeto en una de las vías con fines libidinosos, ¿no? ¿Se comprende, por favor? Sí, doctor, ahora sí. Sí, tercero. Por favor, hay una persona que está con su micrófono abierto y se está escuchando su conversación con otra persona. Por favor, por educación, apáguelo. Ya. En todos los países modernos es considerado un grave delito contra la libertad sexual con diferencia de tipificaciones. ¿Qué quiere decir esto? La violación va a ser delito en todos los países. Lo único que va a variar va a ser la penalidad que se le dé. En nosotros, por ejemplo, hay de 15 a 20,
o más, dependiendo, digamos, de las agravantes. Pero hay países, por ejemplo, que tienen penas mucho menores. La legislación más amplia consideran que existe violación cuando se realiza cualquier tipo de penetración sin consentimiento, ya sea que la misma sea realizada con el miembro o el pene, cualquier parte del ser humano o un objeto, tanto con el cuerpo de la víctima como del agresor, ya sea que la penetración sea realizada por la vagina, por el ano o por la boca. La legislación más restrictivas consideran que existe violación solo cuando la penetración se realiza con el pene, con el miembro masculino, que obviamente estaríamos hablando de países que consideran que solo existe violación cuando existe una penetración con el miembro masculino, ¿no? Que sea en la vagina o vía anal. Fuera del matrimonio, ¿ya? Se considera de esta manera. Ahora, en algunas legislaciones en la antigüedad se consideraba, por ejemplo, imposible la violación en el matrimonio. ¿Creen ustedes que puede existir la violación dentro del matrimonio? Sí, Sí, Exactamente. sí, doctor. Porque también la esposa puede negarse a tener relaciones con su esposo, o el enamorado o la enamorada con el enamorado, ¿no? Pero en la antigüedad se consideraba un derecho adquirido y no se consideraba, digamos, una violación. La mayoría de las legislaciones sostienen que para que exista violación debe haber algún tipo de violencia o intimidación por parte del violador, sin que sea suficiente la ausencia de consentimiento. Una tendencia más reciente considera que hay violación cuando la penetración se produce sin consentimiento, aunque no exista violencia o intimidación. Todas las legislaciones consideran que no existe consentimiento cuando se emplea la fuerza, la violencia, intimidación o cualquier otro tipo de medio para anular la voluntad de la víctima. Ahora, dentro de una lógica, esta concepción un poco, digamos, rígida, dice que cualquier acceso sin penetración, sin consentimiento sería una violación. Ahora, yo les pregunto, un poquito, van a disculpar las damas por el comentario. Muchas veces cuando las mujeres van a un examen médico, ¿no? Ginecológico, igual introducen objetos dentro de su cavidad vaginal, pero son con fines de inspección para ver si tienen algún problema. Ahí también estaríamos hablando de que no es con fines libidinosos por parte de la persona que introduce, sino con el fin de examinar por parte del ¿Fines médico. médicos, doctor? ¿Perdón? Fines médicos, doctor. Exactamente. Pero si vamos a la definición cerrada, podría ser pues un examen médico considerado también una violación. ¿Se dan Literal. cuenta? Claro, como el doctor, papá pero Nicolau. nos tenemos que Tendríamos que tomar en poner cuenta el a tema de pensar los en exámenes, si en la hay- definición, perdón, tendríamos que ver la definición de violación. Acordémonos que la violación es sin consentimiento, pero cuando vas a un examen médico como el Papa Nicolau o lo que estaban diciendo mis compañeras, es con el consentimiento de la persona. Ya. Pero, a ver, el médico le pregunta, a ver, señorita paciente, ¿me autoriza para que yo pueda realizar el examen? Le dice. No hay esa No. pregunta Normalmente no, pues para doctor. tener el consentimiento. Por eso me Directamente. pongo, digamos, un poquito jugando con el concepto rígido de la violación de algunos países, en el cual se dice que todo acto de penetración sin donde no involucre la voluntad o el permiso de la víctima se constituye una violación. Estoy un poquito forzando, si vale el término, esa definición, ¿no? Ya Doctor, hemos... más bien, perdón.
Doctor, digamos, lo que trata de decirnos es cuando el doctor, digamos, hace la introducción de los dos dedos para hacer a veces alguna auscultación o revisión, digamos, y a lo que yo estoy entendiendo ustedes porque realizan eso. Y hay otros médicos, a lo que yo veo, digamos, o me dicen mis amigas que ingresan los dos dedos y en vez de hacer solamente un movimiento es lo que hacen, digamos, varios movimientos y es donde usted dice ahí que puede haber una violación o un toque impúdico. Exactamente. Porque no sabemos, ¿no? La paciente ha ido al médico para una auscultación y ver, digamos, si tiene alguna molestia, pero no sabemos si el médico también está con otro pensamiento, ¿no? No nos olvidemos que se han dado casos en los cuales ginecólogos han violado a sus pacientes. ¿Ya? Sí, hemos entendido. ¿Ya? Ahora, también se dice de que no hay consentimiento o no se puede considerar consentimiento cuando la víctima es menor de 14 años, dice. Porque dentro de la lógica no tiene la madurez ni la concepción o la identificación del acto mismo para dar un consentimiento, ¿no? Bueno, esa es una idea propia de la doctrina. Ahora sabemos muy bien que los tiempos han cambiado y muchas muchachitas, muchos muchachitos menores de edad, comprendidos en las edades de 14 a 18 años, ya pues lastimosamente han cambiado la forma de pensar y muchos ya tienen relaciones sexuales consentidas, ¿no? En estas circunstancias, obviamente, se podría presentar una denuncia de violación, pero casi nunca se lo presenta. La legislación boliviana vigente establece en el 308 lo que se señala por violación, 308 bis, 308 ter, lo que es la violación dentro de sus características propias, ¿no? Lo que hemos revisado. ¿Cuáles son las características de la violación? Se puede sufrir desgarros, ¿no? Tanto vaginales, bueno, también anales, cortes, hematomas, trastornos emocionales y alteraciones del sueño. Cuando el médico forense, por ejemplo, estudia o realiza el análisis a una víctima, justamente va a ir a verificar estas lesiones sufridas generalmente por el acto de violación. Primero revisará los genitales, ¿no? Para identificar si hay ruptura del himen, en el caso de la vagina, si es de data reciente o es de data antigua, si hay fluidos corporales, si hay algunos hematomas en el cuerpo, podrían ser hematomas de agresión por parte del violador, ¿no? Para la intimidación y poder realizar el acto. También se van a presentar trastornos psicológicos, emocionales. Es por eso que les decía, un perito psicológico podrá hacer un estudio y determinar si es que ha habido violación o no. Porque se han dado casos en los cuales personas, mujeres y hombres, han denunciado actos de violación, pero sin duda se ha descubierto de que no ha habido tal hecho. O en el caso ha habido una relación sexual consentida y por otros fines, lógicamente, presentan la denuncia. ¿Ya? Entre los riesgos se encuentran las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, incluida la infección por virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH y también el embarazo. Las mujeres y los hombres víctimas de violación deben ser examinadas minuciosamente en un centro de atención por personas especializadas. En otros países, por ejemplo, hay centros especializados para víctimas de violencia sexual.
lastimosamente en nuestro país, con sus carencias, no cuenta con centros especializados y muchas veces estos exámenes son realizados por médicos generales o en algunos casos, por ejemplo, cuando llegan a denuncias por el médico forense, que obviamente es una persona especializada. Las mujeres o los hombres víctimas de violación deben ser examinadas minuciosamente. ¿Por qué creen que deben ser examinadas minuciosamente las víctimas de violación? Para poder sacar un perito y cuántos días de impedimento puede tener o cómo ha sido la evaluación que se le ha realizado. Para determinar primero si ha habido violación o no. Segundo, sacar ciertos elementos que le permitan identificar al autor, fluidos corporales, semen, vellos púbicos, ¿no? Para hacer, bueno, en el caso de poder hacer una comparación de ADN, sangre, si es que ahí existe, ¿no? Para ver si es que es sangre de la víctima o del agresor. Es necesario tratar las lesiones físicas, administrar antibióticos para prevenir infecciones, un tratamiento anticonceptivo urgente en el caso de una violación y tratamiento psicológico. Sería obviamente las recomendadas para atender a las víctimas de violación. Licenciado, perdón, ¿Sí? una consultita. Sí. En este tema de violación, si una persona está inconsciente y, bueno, otra la viola, se supone que en un examen bueno, por un médico forense, la van a analizar o lo van a analizar y van a ver el tema del desgarre. Sí. Si la persona está inconsciente, porque cuando uno está consciente, obviamente en el forcejeo, que no quiere y demás, hay ese tema de desgarre, ¿verdad? Ajá. Pero si la persona está inconsciente, igual o simplemente ya buscan el tema de fluidos, algo así. O sea, se da en el tema de, si la persona está inconsciente, se da el tema de desgarre. Claro que sí, no nos olvidemos que para una relación sexual la cavidad vaginal debe tener lubricación. Si no hay lubricación, va a haber obviamente lesiones, aunque se utilice preservativo. ¿Ya? Doctor, en el caso, digamos, en varones, la violación, ¿cómo sería, digamos, la examinación? Igual, o sea, el examen va a ser vía o los genitales femeninos, ¿no? También en el caso de la violación de un hombre, dependiendo, digamos, puede ser, digamos, un acceso carnal vía anal, entonces se va a examinar el ano de la víctima para determinar si hay lesiones característicos de lo que sería una violación, ¿no? Ahora, según la gravedad, la doctrina va dividiendo diferentes tipos de violencia sexual, el acoso sexual, el abuso sexual y la agresión sexual. Esta última llegaríamos directamente a la violación, ¿no? ¿Qué es el acoso sexual? Este tipo de violencia sexual ocurre cuando la persona que comete el acto aprovecha su posición de superioridad para pedir favores sexuales, se amenaza a la víctima y se le intimida para que realice actos en contra de su voluntad. Suelen darse con más frecuencia en el entorno laboral, aunque también educativo o en algunos casos entornos de amistad, ¿no? El abuso sexual, en este tipo de características, se caracteriza porque el abusador atenta contra la libertad sexual de la víctima por medio del engaño, la coacción. Como rasgos principales de este tipo de violación sexual, la víctima no puede dar su consentimiento, puesto que no tiene la capacidad intelectual o la voluntad para hacerlo, como puede ser el caso de los niños, de las personas con discapacidad. Las caricias, proposiciones verbales explícitas y la penetración son parte del abuso sexual.
Eso normalmente es referido a lo que serían personas que no tienen las capacidades para poder asumir una defensa, ¿no? En el caso de los niños o los discapacitados. Y a la agresión sexual propiamente de la víctima se ve afectada porque el agresor emplea la violencia y la intimidación para cometer el acto. La violencia, en este caso, más grave de las agresiones sexuales sería esta de agresión sexual, ¿no? Sucede cuando existe penetración del miembro, aunque también cuando se introduce objetos por la vía vaginal, anal, con fines de satisfacción por parte del agresor. Según el tipo de agresor, podemos dar una clasificación de la violencia sexual cuando es realizado por parte del cónyuge o la pareja, por parte del conocidos, agresión sexual por parte de un desconocido, agresión sexual por parte de un familiar, agresión a persona con discapacidad. Cuando hablamos de violencia por parte del cónyuge o pareja, se da muchas veces este acto, ¿no? Dentro de lo que son algunas familias o parejas en las cuales la víctima no da su consentimiento, ¿no? Para el acto sexual. En estos casos, el violador suele creer poseer un cierto derecho a disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión de la víctima en el acto sexual. Se utiliza la amenaza, la minusvaloración, la manipulación, la coacción o la fuerza bruta para consumir este acto. Muchas veces pueden haber relaciones de dependencia, ¿no? De que se sienten menospreciadas, entonces los agresores aprovechan esa debilidad para poder acceder al acceso carnal. La violencia por parte de un conocido, este tipo de agresión sexual se caracteriza por quien la lleva a cabo es un conocido, ya sea un amigo o una cita o algún cercano a la víctima. Suelen ser muy frecuentes dado que las personas conocidas tienen información sobre la víctima y tienen mayores probabilidades de saber cómo cometer el crimen sin tener que soportar las consecuencias negativas del proceso penal. La agresión sexual por parte de un desconocido se puede dar en diferentes circunstancias. Normalmente el agresor no busca una víctima en particular, simplemente busca la ocasión más adecuada para poder satisfacer sus deseos sexuales, ¿no? Este ataque puede ser a la vía pública, discotecas, áreas sociales, bueno, diferentes tipos, ¿no? Las agresiones sexuales por parte de familiares también se presentan en algunos casos, ¿no? Aunque muchas personas les cueste creerlo, los familiares también agreden sexualmente a otros miembros de la familia. En el caso, tíos a sus sobrinas o sobrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces por el tema tabú no se presentan las denuncias correspondientes. Puede también darse otro tipo de clasificación según la víctima: abuso sexual a menores, a hombres, a mujeres, individuos en alteraciones de conciencia, agresiones sexuales incestuosas, agresiones personas con discapacidad, agresiones sexuales ancianos. Cuando estamos hablando de las agresiones a menores de edad, lógicamente la víctima va a ser menor de edad, la cual no va a tener la posibilidad de manifestar su negativa porque obviamente el agresor va a infringir violencia o en el caso intimidaciones para poder acceder a la relación sexual. En este caso va a haber secuelas psicológicas, físicas en la víctima.
La agresión sexual a hombres, aunque no es muy frecuente, pero se da en nuestro país, se han dado algunos casos de agresiones sexuales. Hay ciertas estadísticas que muestran que 1 de cada 33 hombres ha sido víctima o ha sufrido un intento de agresión sexual. Además, esta es una realidad de la que se sabe relativamente poco. ¿Por qué? Porque los hombres, obviamente, por el qué dirán, por la vergüenza, no presentan estas denuncias. La agresión sexual a las mujeres es mucho más frecuente que a la de los hombres. Ocurre tanto en Occidente como en países poco desarrollados. Son muchas las mujeres que han sido víctimas o han sufrido un intento de agresión sexual. La agresión sexual o a individuos alterados su conciencia, lógicamente se refiere a la agresión sexual a personas que se encuentran inconscientes, como decía su compañera, ¿no? En estado de inconsciencia, muchas veces por el consumo de bebidas alcohólicas, algunos consumo de algunos estupefacientes u otras sustancias que pierden conciencia para que el agresor pueda acceder al acto sexual, ¿no? Puede ser que la víctima está durmiendo o en algunos casos personas con alguna enfermedad que se encuentren intoxicadas, enfermas, etcétera, etcétera. La agresión sexual incestuosa, generalmente vinculada a la práctica de pederastia, que es la agresión sexual infantil. Ese tipo de abuso se lleva a cabo por las personas más significativas en la vida del agresor, es decir, sus progenitores, en los cuales lógicamente el acceso carnal también se realiza. La agresión de personas con discapacidad también se puede dar, se da en algunos casos aprovechándose de su falta de reacción por parte de los discapacitados, ¿no? En algunos casos pueden estos discapacitados dar cierto consentimiento o permisos para el acto sexual, dependiendo, ¿no? La agresión sexual a ancianos también se da, aunque es raro, pero también se da. En algunos casos se ha dado en los cuales hijos, nietos o personas extrañas violan a personas de la tercera edad. ¿Cuáles son los signos de violencia sexual? Heridas extragenitales, lesiones genitales, síntomas psicológicos, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis, sífilis, gonorrea, infecciones por clamidias, tricomoniasis, infecciones por HIV y también lo que sería el embarazo, ¿no? La mayoría de las lesiones físicas con relativamente menores, pero algunas laceraciones del tercio superior de la vagina son graves. Además, pueden encontrarse lesiones adicionales por golpes, empujones, apuñalamientos, disparos de arma de fuego, mordeduras, etcétera, 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 ¿no? En algunos casos también se puede hacer un estudio del agresor para encontrar heridas defensivas producidas por la víctima a su agresor. Los síntomas psicológicos de la víctima son potencialmente más graves. A corto plazo, la mayoría de las pacientes experimentan temor, pesadillas, problemas de sueño. Inmediatamente después de la agresión, el comportamiento del paciente puede variar desde la locuacidad, el llanto y el estremecimiento o shock. En algunos casos, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual tienen aversión al otro sexo, no desean tener ningún tipo de contacto, ni sentimental, ni físico, y menos sexual. Rara vez esto indica falta de interés, más bien
reacción de evitación, agotamiento físico o una forma de lidiar con los conflictos que requiere controlar de las emociones. Sin duda, estos síntomas de violencia sexual se pueden presentar en algunas personas, no necesariamente en todas, ¿no? Muchas veces las víctimas no presentan las denuncias por no volver a revivir, ¿no? Ese momento incómodo de sus vidas. Porque no nos olvidemos que en un proceso judicial va a haber la necesidad de realizar pericias, declaración de testigos, en algunos casos hasta reconstrucción de los hechos para poder determinar el autor u autores del ilícito. Ahí tenemos la autonomía genital femenina, ¿no? Que en algunos casos las lesiones se van a poder presentar en la parte externa o interna de la cavidad vaginal, las diferentes lesiones, también puede haber en el área anal, ¿no? O también golpes en los diferentes extremidades superiores, inferiores, abdomen, si es que ha habido diferentes tipos de agresión. También la anatomía masculina, también podrá existir lesiones en la cavidad anal si es que ha habido una penetración, ¿no? O han introducido objetos con fines de satisfacción sexual. El examen médico, obviamente, se va a evaluar verificando todos los elementos que hemos mencionado para determinar si la víctima ha sufrido una violación o no, si se presentan algunos rasgos característicos de violación para poder tomarse en cuenta, ¿no? Aquí un poquito más desarrollado lo que son el examen médico. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Ya estamos a punto de concluir la clase. Estamos a 2 minutos. Doctor, una consulta. Sí, rapidita, por favor. Lo que pasa es lo siguiente, que yo estoy siguiendo con el dossier la clase y hay Ajá. muchas cosas que efectivamente están en el dossier, como también no. Entonces, para el examen tenemos que hacer el uso de los diapositivas que usted va a cargar al Moodle, más el dossier, o nos va a enviar estas diapositivas al WhatsApp, doctor. Las diapositivas están cargadas todas en la plataforma, las cargo. También las voy a pasar vía WhatsApp a los que no tengan acceso al Moodle, ¿ya? Entonces, el examen va a ser de las diapositivas, las explicaciones y lógicamente pueden ir ampliando con el texto. ¿Ya? Gracias, doctor. Listo.